Hoy vamos a ver el encargo final que le hizo el apóstol Pablo a Timoteo. Un encargo que se resume en 3 palabras: predica la palabra. Ese podría ser el título para la prédica de hoy. Y mientras estaba preparando la prédica, una historia que leí, siento que empata perfectamente con lo que nos expone hoy la palabra del Señor. Tiene que ver con un reformador y predicador en Inglaterra en el siglo XVI, que se llama Hugh Latimer. Y en una ocasión ocurre que él está listo para predicar, va a hacerlo, tiene su mensaje preparado y se da cuenta que en su audiencia está el rey Enrique VIII. Y él sabe que el mensaje bíblico, lleno de verdad del Señor que ha preparado, no va a ser del agrado del rey. Y él sabe que el rey está en una posición de autoridad, en que puede encarcelarlo o puede incluso decapitarlo si así le place. Y así cuando él empieza a predicar, dentro de su mente está en una encrucijada, está en un debate, hasta que en un momento, dentro de su tentación a acomodar el mensaje para no ofender al rey, recuerda algo, una convicción que ya había fortalecido en su corazón, y es esta: ciertamente estoy delante del rey Enrique VIII, pero un día yo voy a estar delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, rindiendo cuentas de lo que yo hago en este momento. Y el propio Rey Enrique VIII estará delante del Rey de Reyes un día. Y entonces voy a ser fiel y voy a predicar toda la palabra de Dios. Este siervo del Señor perseveró, fue fiel, y unos años después murió como mártir bajo el reinado de la reina María I de Inglaterra, que tal vez la conozcan más bien por su nombre en inglés, Bloody Mary, reconocida por lo sangrienta que fue con respecto a quienes predicaban la palabra. Y este siervo está ahora delante del Señor y será galardonado por su fidelidad. ¿Queremos ser fieles nosotros? ¿Queremos que en ese momento difícil, tal vez a veces hasta inesperado, de ser fieles a la verdad del Señor, queremos responder como Él lo hizo? De eso se trata el mensaje de hoy. Acompáñame en sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 4, el último capítulo de la Biblia, con palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Cuando él las escribe, él sabe bien que esas son sus últimas palabras, inspiradas. El último capítulo de una carta para su hijo amado en la fe, Timoteo. Él tiene clara que esa es la ocasión. Y todas las instrucciones que él ha desarrollado a lo largo de los años hacia Timoteo de forma presencial, pero también en las cartas que le ha enviado, en este capítulo, en esta sección que vamos a ver hoy, toda esa instrucción, toda esa guía llega a su clímax. Y son palabras no solamente útiles para Timoteo, sino que son palabras de un valor incalculable para toda la iglesia hasta el regreso de Cristo, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque la iglesia, y ya Pablo se lo dijo a Timoteo en la carta anterior, es columna y sostén o baluarte de la verdad. Y es apropiado entonces que en este último encargo, estas últimas palabras de Pablo a Timoteo, va a enfatizar cómo él, que tiene un puesto de liderazgo en la iglesia, tiene que conducirse de una manera que vaya a sostener bien esa verdad hasta que Cristo regrese. Son palabras vigentes para nosotros hasta el día de hoy. Y hasta este punto en la carta, porque no venimos en predicación de 2 Timoteo, solamente quiero decir algunas cosas para ubicarnos. En esta carta, de hecho en los versículos, si se devuelven un poco a 2 Timoteo 3, Pablo ya estableció la base del valor supremo que tiene la Escritura. Un versículo que probablemente se saben, 2 Timoteo 3, 16-17, donde él dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y ahí las palabras que selecciona Pablo son palabras que
de una manera especial. Parece que Él quiere escogerlas para dar a entender la toda suficiente que es la palabra de Dios. Dice varias cosas para las que es útil, pero sobre todo dice que logran que el hombre de Dios esté enteramente preparado, no solamente preparado, sino enteramente preparado. ¿Y para qué? Para toda buena obra, no para hacer algunas buenas obras, sino para toda buena obra. El hombre de Dios no necesita nada más ajeno a esto, a la fe cristiana apostólica, para estar preparado para toda buena obra, para lograr el propósito que Dios quiere lograr en la humanidad. Pablo ya estableció eso cuando vienen estas palabras que pronto vamos a leer. Pablo ya dejó claro la importancia de preservar el evangelio a lo largo del tiempo de la iglesia, con los líderes que ha seleccionado el Señor. Ya le ha dejado claro a Timoteo que él es un heraldo de la palabra de Dios, que él como ministro tiene que retener la sana doctrina, tiene que guardar un tesoro que se le ha encomendado, que es la fe histórica, apostólica. Le dice que tiene que persistir en lo que ha aprendido. Le dice que tiene que ser un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le dice que otra manera de guardar ese tesoro que se le ha encomendado es transmitirlo, encargárselo él mismo también a otros hombres fieles, que vayan luego a transmitirlo a otros. Con este pequeño contexto, ahora sí vamos a leer nuestro texto para hoy. Pueden seguirme en sus Biblias, 2 Timoteo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 8, pero en la predicación me voy a enfocar principalmente en los versículos del 3 al 5. Ahí vamos a pasar más de la mitad de nuestro tiempo, en los versículos de 3 al 5, pero la predicación sí lo abarca todo. El leo de la Nueva Biblia de las Américas. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Vienen nuestros versículos principales para hoy. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si yo tuviera que resumir, sintetizar lo mismo que dice ahí, lo haría de esta manera. Pablo encarga a Timoteo a predicar la palabra debido a la inminencia del juicio divino y del abandono de la verdad. Y aunque hay aquí un encargo específico de Pablo a Timoteo, como les dije, viendo el contexto de la de la carta, en que le dice a Timoteo que lo que ha escuchado delante de muchos testigos se lo encargue a hombres fieles, la carta viene con una idea de que hay una sucesión, ¿verdad? Que el avance del reino de Dios se da en esta sucesión de que la verdad es la misma, pero se va transmitiendo generación tras generación por medio de ministros que son un remanente fiel del Señor, y que así será hasta el tiempo de la venida de Cristo. Y un texto como este, y lo conecto con la ilustración que hice al inicio de Latimer, todo predicador va en algún momento a enfrentarse o continuamente estará enfrentado a la encrucijada, ya sea por temor del hombre, sea por un tema de cobardía, del cual ya Pablo le habló a Timoteo en esta carta, o sea por presión externa, va a sentir la tentación a ceder, a alterar el mensaje del evangelio o de la predicación de la verdad bíblica. Y es conforme a esa respuesta que el predicador va a tener su parte, ya sea con los falsos maestros, o va a tener su parte con Pablo, con Timoteo, que aunque aquí no lo dice, sabemos,
por historia que fue fiel hasta el final y serán galardonados por el Señor. Y aquí Pablo quiere que este encargo solemne sea considerado a la luz, de los tiempos difíciles que va a enfrentar Timoteo y seguimos nosotros enfrentando, pero a la luz también de algo que tiene que ver con los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando estudiamos la Biblia, a los últimos tiempos le llamamos escatología, y la escatología tiene dos ramas. Está la escatología personal, que tiene que ver con la muerte individual de una persona. Está la escatología cósmica, que tiene que ver con algo ya más colectivo, sobre todo con la venida de Cristo y lo que ocurre a partir de ese momento. Y Pablo considera las dos. Está hablando de la venida de Cristo. Pablo quiere que Timoteo piense en ese momento cuando Cristo regresa con poder y autoridad para juzgar a vivos y muertos, y el propio Timoteo será juzgado. Escatología cósmica, pero también quiere que piense en la situación, por ejemplo, del apóstol Pablo, que ya iba a fallecer antes que Cristo regresara, y veía hacia atrás su vida, sin importar tanto cuál es su propio juicio, sino cuál va a ser el veredicto del Señor para con su vida. Y al final del camino va a haber un juicio condenatorio o va a haber una recompensa para el predicador. Y aquí la pregunta es: ¿cuál de estos queremos que sean nuestros pastores? ¿Cómo vamos nosotros a contribuir o a velar para que la iglesia se mantenga fiel en esto? Mi propósito al predicar hoy es que nos comprometamos a la preservación de la predicación de la palabra en esta iglesia. Que nos comprometamos a preservar la predicación de la palabra en nuestra iglesia. Dios es claro en cuáles son los criterios de evaluación en este mismo pasaje. La evaluación, por supuesto, va a ser conforme al encargo que se está dando. ¿Cuál es el encargo? Nuevamente, 3 palabras: predica la palabra. Lo que venga aparte de ahí es expandir lo que significa, pero no va a ser alterarlo, añadirle, quitarle. Y esto no es solamente un criterio para los ministros que el Señor llama, sino que es un criterio de evaluación también para cada miembro de la iglesia. Todos un día rendiremos cuenta delante del Señor si contribuimos a que nuestra iglesia no se desviara en medio de un mundo que se está desviando de la enseñanza bíblica, al punto de distorsionar ya su núcleo, que es el glorioso evangelio del Dios bendito. Somos todos responsables de velar, y este pasaje es un pasaje de advertencia. Pablo está diciéndole a Timoteo: vea lo que está por delante, tenga cuidado. Y realmente todos somos responsables. A veces cuando un pastor tiene una caída por algo, como hemos visto recientemente de una manera muy triste con Steven Lawson, a veces pensamos o nos enfocamos mucho en ese hombre y no pensamos que detrás de ese hombre hay otras personas también responsables delante del Señor de que permitieron que él llegara a ese puesto sin tener el carácter, los requisitos determinados por la Biblia. Y todas esas personas van a rendirle cuentas al Señor por lo que ocurrió. Todos seremos llamados a cuentas. Y en esa línea es que entonces hoy vamos a ver 4 razones que nos motivan a comprometernos a preservar la predicación de la palabra en nuestra iglesia. 4 razones que nos motivan a comprometernos con el encargo de la predicación de la palabra. La primera razón es el emisor del encargo. La segunda es la esencia del encargo. La tercera es los evasores del encargo. Y la cuarta es el elogio por el encargo cumplido. Entonces, empezamos por el inicio, versículo 1. Tenemos el emisor del encargo. ¿Quién es el que da el encargo? Pues si leemos directamente nos va a parecer que es Pablo. Pablo está dándole el encargo a Timoteo, pero cuando entendemos esto que ya expliqué, de esta sucesión que Dios ha determinado a lo largo de las generaciones, en que las personas son diferentes, mientras Dios las está rescatando, son sus instrumentos, son sus vasos de barro con el tesoro del evangelio, pero se da esta sucesión, entonces entendemos que en últimas el que envía es Dios mismo. En una ocasión similar a la de Pablo acá, ya prácticamente despidiéndose antes de su muerte, Jesús antes de su muerte le dice a sus discípulos, Juan 20:21,
como el Padre me ha enviado, Cristo es el enviado por el Padre, así también yo los envío. Y Jesús envía a sus apóstoles con la verdad del Evangelio al mundo. Y luego, como hemos visto, un apóstol como Pablo también tiene que encargar la verdad a hombres fieles que ya no iban a ser apóstoles, encargados directamente por Jesucristo, comisionados por Él, pero iban a ser enviados con la verdad del Evangelio al mundo. Entonces, en últimas, quien está enviando a Timoteo es Jesucristo mismo. Y si ese es el que envía, también ese es el que le va a rendir cuentas. Timoteo no va a rendirle cuentas un día al débil y moribundo en ese momento apóstol Pablo. Bueno, moribundo, digamos, con sentencia de muerte. No, Pablo quiere que Timoteo entienda, esto no es un encargo a nivel humano hecho por un hombre falible, que tal vez me equivoqué, que tal vez tú no estabas llamado a esto. No, Timoteo entienda. Esto es un llamado directo de Dios. Esta es la escena que le pone, donde dice solemne, es como una declaración en una corte donde es un ambiente en que llama la atención de que es algo por encima de lo normal. Timoteo entienda que esto es un llamado divino hacia usted. Y no me vas a rendir cuenta a mí, vas a rendirle cuenta ¿a quién? Al que te compró por precio de sangre, al que le ha sido dada toda autoridad, al que va a juzgar a vivos y muertos, al que le pertenece, el que está sobre sus hombros, el reinado eterno. A él vas a rendir cuentas. Es un encargo serio y solemne. Que está en juego el plan de redención. No que Dios no pueda lograrlo sin nosotros, Él puede rescatar a las personas como quieran, pero Él determinó que su camino para la redención sea la predicación del Evangelio. El mundo en su sabiduría no va a poder conocer a Dios. Y aquí enfatizo lo que Juanjo nos compartió el lunes para esta semana, en la segunda pregunta del Catecismo de Gracia Soberana. ¿Cómo podemos conocer a Dios? La única manera es que Él se revele a sí mismo a nosotros. Y la manera en que se reveló es esta. Si creemos que vamos a encontrar a Dios por aparte de aquí, vamos a fracasar. Solo a través del Hijo, que es el que nos da a conocer al Padre. En 1 Corintios 1:21, el apóstol Pablo dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, es imposible que un ser humano por sí mismo, una sociedad, la humanidad completa por sí misma, llegue a conocer a Dios. El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de ¿qué? De la predicación, salvar a los que creen. Esa palabra necedad de la predicación, en otras versiones es traducido con palabras distintas: locura de la predicación, ridícula predicación, tontería, absurdo. Es algo que el mundo no va a ver con buenos ojos, la predicación. Y ahí el riesgo de querer ser alguien que da un mensaje y que no vea mientras lo hace rostros de rechazo en muchas ocasiones, a veces hasta dentro de su propia iglesia. Es un encargo serio y solemne en que está en juego el plan de redención. ¿Y cuál es el encargo? Ya lo mencioné, pero vamos a verlo en el versículo específico. Y pasamos al segundo punto, la esencia del encargo. La tenemos en el versículo 2, como ya hemos visto, y los estudiosos todos coinciden en esto. El corazón de este pasaje son 3 palabras: predica la palabra. Y la manera en que debe hacerlo Timoteo da a entender que esté listo, que esté preparado, que en cualquier momento hay oportunidad para predicar la palabra. Y la palabra comunica más que estar listo, comunica también como que es urgente, hay que hacerlo, no hay que darle largas. Debe hacerlo cuando sea oportuno, por supuesto, pero Pablo le dice a Timoteo, también tienes que hacerlo cuando no sea oportuno, cuando parezca que no es lo más conveniente, como cuando Latimer tiene al rey Enrique VIII escuchándolo y dice: bueno, tal vez lo que más le sirva al reino de Dios no es que decapiten a este siervo por este mensaje de hoy, entonces voy a cambiar el mensaje hoy, después sí soy fiel, pero hoy suavizo la cosa. No, aunque parezca que es el momento inconveniente, siempre vamos a la segura cuando predicamos la palabra.
Nunca va a ser inoportuna, siempre va a ser pertinente, siempre va a ser en la necesidad de las personas escuchar el Evangelio. Incluso quienes ya hemos sido salvados necesitamos constantemente ser recordados de las verdades de la gracia del Señor en el Evangelio de Jesucristo. Esa predicación puede tener diferentes matices, puede ser para edificación, puede ser para consolación, puede ser para exhortación. De hecho, ya cuando habló sobre la palabra, en el capítulo anterior, Pablo habla de enseñar e instruir en justicia, que son cosas muy positivas. En las 3 palabras que selecciona aquí, son palabras como más de corrección. Selecciona las palabras amonesta, reprende, exhorta. ¿Por qué esa dirección más negativa? Esto lo vamos a ver un poco más en el siguiente punto, la razón de por qué esas palabras en específico. Si veremos en esto qué significan, y lo voy a ilustrar con un ejemplo. Pero la razón, el porqué de que excluye las otras y pone estas acá, lo veremos en el siguiente punto. Y aquí la idea es cómo Timoteo debe conducirse en el encargo de predicar la palabra. Lo que le comunica a Pablo es que, aunque sea desgastante, su actitud espiritual debe ser de mucha paciencia, de toda paciencia. Ese tipo de paciencia que tiene el Señor para con los pecadores, que tiene un corazón rebelde, un corazón terco, y vemos a un Dios longánimo que una tras otra vez, en vez de consumir a las personas en su ira, es lento para la ira, grande en misericordia, y una tras otra vez al descarriado lo llama y le dice: ¿recuerdas cuál era el camino? ¿Recuerdas que es por aquí? No nos desviemos, por aquí es. Y así dirige el buen pastor a sus ovejas. De esa misma manera le dice Pablo a Timoteo: así tienes que ser. Y vamos a ver más adelante, hasta dentro de tu misma iglesia, la gente se va a empezar a ir por otros caminos, a desviarse, y con toda paciencia, todas las veces que se requiera, mucha paciencia, recuérdales cuál es el camino correcto. Instrúyelos mientras lo haces. Confía en el Espíritu del Señor, que transforma los corazones más endurecidos a los más tercos, con los malos patrones y hábitos más arraigados. Mucha paciencia. Y en cuanto al contenido, ¿cuál es? Enseñanza. Con mucha o toda paciencia y doctrina o enseñanza. Tienes que ser instructivo. ¿Cuál es el contenido? El contenido es este, no son técnicas del mundo para cambiar la conducta de las personas o cualquier otra técnica que se nos ocurra. Es el contenido doctrinal de la Biblia, el que va a ser necesario para que se logre el cometido, el encargo que se le da a Timoteo. Algo que me trae mi convicción de seleccionar este pasaje para predicarlo hoy es precisamente ver esto, de que reforzar la idea de la suficiencia en las Escrituras es importante estarlo haciendo. Y más cuando a veces suceden cosas que nos hacen ver a los pastores una y otra vez suficiencia en las Escrituras. Mientras nosotros estamos compartiendo con ustedes, vemos sus duchas, vemos sus preguntas, muchas veces nos damos cuenta otra vez al reforzar suficiencia en las Escrituras. Y tal vez a ustedes les requieran tener paciencia con nosotros, y deberían tenerla. Aquí Pablo se enfoca hacia Timoteo y le dice: usted tiene que tener paciencia con ellos. Y aunque ellos crean como, otra vez, este mismo tema. Sí, otra vez, porque este es el camino que el Señor nos ha dado. Hacemos las cosas como las hacemos porque el Señor en su Biblia dice que este es el camino por el cual deben seguir los caminos que le honran a Él. Es nuestro deber ser pacientes. Entonces, cuando vemos esta sucesión de palabras que escoge Pablo, estas 3 palabras que son amonestar, reprender, exhortar, el ejemplo que me vino a mente, que creo que en vez de poder venirme a explicar cada palabra nos puede ayudar, es el intercambio que tuvo el profeta Natán con el rey David, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. Es una ocasión en que se requiere corrección. O sea, es una ocasión de corrección. ¿Y qué hace Natán? Él no llega directamente a confrontar a David con su pecado, sino que primeramente le muestra algo en términos generales que David va a ver y decir: eso está muy mal, esto es pecaminoso, es un camino que nadie debería seguir, para entonces luego venir y reprenderlo y decirle: ese eres tú, el que está haciendo eso eres tú.
y para ya luego animarlo al arrepentimiento y a seguir un buen camino ahora. En parte eso es lo que quiero conseguir aquí hoy. Y bueno, esta prédica va a ser, podríamos decir, de 2 partes hoy y otra dentro de 3 semanas, el 15 de diciembre. Parte de lo que yo quiero lograr con estas prédicas es esto que dice aquí. Porque yo sé que aquí cuando yo les hablo del valor de la predicación de la palabra, cuando les hablo de lo dañino que es que alguien interponga un estorbo para la predicación de la palabra, yo sé que aquí todos van a decir amén. Pero cuando ya yo hablé en la parte de aplicación de cosas específicas que tal vez ustedes creen que tienen valor, que hay teólogos de nuestro tiempo que creen que tienen valor como herramienta, y yo les diga, eso es ponerle estorbo a la predicación de la palabra, ahí es donde se pone un poco más difícil. Tal vez el Señor, espero, les traiga convicción en sus corazones, si eso está ahí, de decir, Señor, perdón porque estoy poniendo estorbo a la predicación de la palabra y al concepto bíblico de la suficiencia de las Escrituras. Parte de lo que quiero lograr acá. Pero por supuesto, igual que Natán con David, para al final animarlos al cambio, al buen camino de la suficiencia de la Biblia. Con respecto a lo que les dije, de que Pablo seleccionó estos elementos más correctivos, la razón la vamos a encontrar en el tercer punto, que es donde vamos a invertir más tiempo hoy. Están los versículos del 3 al 5 y son los evasores del encargo. Pablo advierte que va a haber un tiempo futuro, no usa la palabra de tiempo que se refiere como algo cronológico, sino que habla como de una ocasión, de una ventana de tiempo futura en que va a ocurrir que personas que asisten a las iglesias, porque son personas que tienen su oído puesto a la verdad que se predica en las iglesias, estando en esa condición, va a llegar este momento futuro en que van a querer apartar su oído de la predicación de la palabra para volverse algo diferente. Entonces estas personas van a tener en ese momento futuro una disposición de rechazo a que sea predicada desde los púlpitos de sus iglesias lo que aquí llama Pablo sana doctrina. Bueno, doctrina sabemos que es enseñanza, que es la doctrina bíblica que nos ha sido encomendada. Y esa palabra sana, cuando se habla en términos físicos, habla de algo que trae salud. Entonces aquí estamos hablando de palabras de pureza doctrinal que traen bienestar al ser humano, trae bienestar al alma, primeramente. Y a veces hablamos de cosas que se utilizan para preservar la integridad física de alguien. Aquí se nos dice que la sana doctrina entonces es la que preserva la integridad espiritual de los creyentes. Entonces, cuando hablamos de que algo es puro, el significado es que es algo libre de mezcla. Eso significa que algo sea puro. Entonces, cuando hablamos de que la palabra sea predicada pura, que el encargo se cumpla con predicación pura, ¿qué significa? Hay que evitar que vengan elementos externos, aunque parezca que sean pequeños, y contaminen. Eso es mantener la pureza doctrinal. Esa sana doctrina incluye, por supuesto, el Antiguo Testamento, que aquí ya estaba escrito, incluye el Nuevo Testamento, que ya está terminando de ser plasmado en un canon. Incluye, por supuesto, su núcleo, que es lo que ya Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1, el glorioso evangelio del Dios bendito. También le dijo en el capítulo 3, el misterio de la piedad. Todo eso está incluido en sana doctrina. Y aunque aquí Pablo le está hablando a Timoteo como si fuera una profecía predictiva de algo que va a ocurrir en un tiempo futuro, por lo que vemos en las mismas cartas, se nota que es algo que ya está ocurriendo en Éfeso. Ya ocurre, ya en 1 Timoteo 1 lo instruyó con respecto a quienes están enseñando diferente doctrina en Éfeso. Y ya le ha enfatizado la importancia de que él se mantenga en la sana doctrina, que la retenga, que la cuide, que hable de ella, que la transmita. Y cuando se dice que no sufrirán la sana doctrina o no la soportarán, lo que comunica eso es que no va a haber tolerancia en las bancas de las iglesias, no va a haber tolerancia de la sana doctrina a lo largo del tiempo. En ese momento futuro, esa ocasión futura, las personas sí van a poder escuchar 1, 2 mensajes, tal vez un poquito de sana doctrina de vez en cuando. Eso sí lo van a soportar. Lo que no van a soportar es que sea su dieta cotidiana, semana tras semana.
Y cuando se enfrenten a la situación de la dieta cotidiana, semana tras semana, de la predicación de la palabra, es entonces que no van a aguantar, eso es lo que se dice ahí, ya no van a aguantar cuando los predicadores solo vienen con sana doctrina y enfatizando cosas que tal vez a esa persona no le interesan, aunque es lo que su alma necesita. Su reacción va a ser, bueno, ya estuvo bueno de eso, ¿verdad? Yo creo que sería importante aquí otras cosas más prácticas o lo que sea que esas personas quieran. No va a pasar mucho tiempo antes de que las personas exijan cierto aderezo, cierto picante a ponerle a ese alimento que se transmite desde el púlpito, sin el discernimiento de darse cuenta que donde le agregan los contaminantes del mundo, ya eso deja de ser el mismo alimento saludable. Y ahora es un alimento diferente, pero apetecible a los deseos de la persona, como dice ahí, muy informados por los deseos de la cultura que está a su alrededor, mundana. Entonces, en el fondo, no es solamente que van a rechazar el alimento que es del tipo saludable. No es solo eso. Si leemos con más cuidado, es que van a rechazar el tener una actitud de ser enseñables, de ser corregibles. ¿Y por qué podemos decir eso? Por un par de cosas. Vean que Pablo dice que van a tener comezón de oír. Es decir, van a tener unos oídos que lo que quieren es como que le hagan cosquillas, que le digan lo que quiere oír. Dice que van a amontonar maestros conforme a sus propios deseos. Entonces, esto más bien es lo inverso a ser enseñable. ¿Okay? Yo necesito ser corregido. Voy donde una persona que va a traer a mi mente algo que no estoy viendo y voy a considerarlo para que venga un cambio en mí. Esto es lo inverso. Esto es, yo anticipadamente determino cuál es el mensaje que quiero escuchar y después voy y busco la nómina de maestros que están dispuestos a ser contratados para enseñarme ese mensaje, enseñármelo, porque no hay espíritu de ser enseñable. Va a haber una búsqueda de maestros mercenarios que se van a vender por dinero, por fama, reconocimiento, estatus, lo que sea. O va a ser una búsqueda de líderes blancos que ante la presión fácilmente van a ceder a lo que las masas dentro de la iglesia piden. Y estos falsos maestros lo van a hacer incluso entendiendo que el mensaje que van a dar, puede que ellos mismos estén engañados, pero es un mensaje que no va a traer bienestar y salud a las almas. Eso no es lo que trae, sino que más bien van a guiarlas a la perdición. ¿Con qué mensaje? Con lo que Pablo llama acá mitos o fábulas. ¿Qué son esos? Son narrativas, por lo general empujadas por el mundo, apartados de Dios, por la cultura pagana. Son las corrientes filosóficas del momento, es lo que está trending y que distorsionan incluso la idea que podemos tener acerca de la salvación. Y ustedes pueden ver en las filosofías del mundo. ¿Cuál va a ser en estos momentos, de acuerdo a las ideologías del mundo, la salvación de la humanidad? ¿Va a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, la salvación de la humanidad? No, lo que se mueve con más fuerza que es reducción de la población. Eso es lo que se ocupa, reducir la población del mundo, porque el planeta no va a aguantar que lleguemos a ser 9 billones y ese es el camino que hay que seguir. ¿Y cómo lo conseguimos? Ideología de género, que más del 20% de la generación más nueva no vivan de acuerdo a los afectos naturales que el Señor nos ha dado por diseño, y ya lo lograron, más del 20%. ¿Qué va a hacer? Va a ser aborto, va a ser eutanasia. Y los enemigos de la verdad de Dios saben que si le logran poner un buen disfraz de compasión a cada una de esas, como esas cosas sí no están bien, pero es que está esta excepción o está esta situación y es compasivo que estas cosas se puedan lograr. Y los cristianos que no tienen discernimiento se van a tragar eso con todo y su envoltura. Pero no en las iglesias en que fielmente se predica la palabra y en que cada uno de los miembros está velando de que aquí en el púlpito no empecemos a desviarnos. Porque no solo vamos a tener claro el evangelio, que lo vamos a estar recordando todas las semanas,
pero también la manera como nos enseña a vivir el Evangelio, a cómo esforzarnos en la gracia. Acabamos de tener la conferencia del mandato masculino. Ahí se le enseña a los hombres cómo vive un hombre de acuerdo a la Biblia, y cuando escucha las mentiras del mundo está blindado y dice, no, eso no es más masculinidad bíblica, eso es otra cosa. Pero si no hay predicación de la palabra, estamos indefensos. Estas narrativas buscan reemplazar la metanarrativa de la Biblia y hace que la iglesia ya no se mantenga firme ni sea fiel. Son como la competencia del momento a la verdad que desde el inicio ha comunicado la Biblia y es incambiable, esa verdad que permanece para siempre. Son los contrincantes en cuanto a la cosmovisión bíblica, la alternativa para responder a las preguntas existenciales del ser humano. Ya hablé una, por ejemplo, de la preservación de la humanidad. Podemos hablar también de nuestro origen, de nuestra identidad, de nuestro propósito, de nuestro destino. Todas estas narrativas falsas van a tratar de reemplazar la Biblia, o más astutamente, decir que tienen campo en común con la Biblia, a ver si logran incluso meterse en las iglesias y que alteren la doctrina, que entren los contaminantes. Este pasaje Pablo nos está enseñando por medio de contrastes, nos está hablando de qué van a dejar de oír, qué es la verdad, a qué se van a volver, a las fábulas. Nos habla de cómo van a comportarse esos falsos maestros y el contraste es cómo ha de comportarse Timoteo. Y aprovechando estos de los contrastes, quiero aprovechar, ilustrar esto por medio de malos ejemplos. Y si pensamos malos ejemplos, incluso dentro de la Biblia, podemos pensar en Balaam. Podemos pensar en un profeta que estaba dispuesto, estaba anuente a ser contratado para dar un mensaje que sabía que era un mensaje de maldición. Que era un mensaje que igual si no daba el mensaje de maldición, sí iba a dar un mensaje que iba a poner tropiezo para que dejara de ser fiel el pueblo del pacto de Dios y se contaminara. Este año se publicó un libro en Estados Unidos que se llama Shepherds for Sale. Es como pastores a la venta, en que se muestra la evidencia de cómo cantidades enormes de dinero de organizaciones seculares vinieron con el objetivo muy claro de alterar el mensaje bíblico entre las iglesias evangélicas, y en muchos sentidos lo han logrado. O son personas como Balaam, dispuestos a venderse. Puede ser un lobo, pero también puede ser el que no está bien entendido de su Biblia, el que no es un buen obrero abogado que sabe cómo trazar la palabra de la verdad, y cuando le llegan con una narrativa retorcida, pero le meten el lenguaje bíblico y hace parecer que sí es compatible con la Biblia, se tragan eso y se lo comunican a sus congregaciones. Al final el resultado es el miedo, de perdición para quienes oyen. También tenemos el ejemplo de Aarón. Yo prediqué aquí hace 4 meses el pasaje del becerro de oro, un líder que ante la presión del pueblo de que les construyera dioses, él cede a lo que saben que es una mentira. Él sabía que eso que él iba a construir en oro no era el que los había sacado de Egipto, pero él se prestó para eso ante la presión. Y tal vez más específicamente, cuando veo aquí la exhortación de Pablo a Timoteo, porque Timoteo probablemente su lucha puede ser como el temor de cómo va a reaccionar la gente con su mensaje. Pienso en el ejemplo de Jonás. Jonás no quería ser fiel al Señor en su encargo de ir a predicar a Nínive. Él lo que no quería era que se arrepintieran. Es diferente a Timoteo en ese sentido. Él no quería que se arrepintieran. Pero la cuestión es que el pensar en la reacción, y creo que va a ocurrir la reacción que no quiero, entonces mejor no lo hago. Y Timoteo puede sentirse tentado cuando ve a muchos en su contra que rechazan el mensaje del Evangelio y de la verdad bíblica que él está predicando, sentirse tentado a modificarlo o a no predicarlo. Pero hemos de ser fieles al Señor hasta el final.
Y así como predijo el Espíritu Santo que iba a venir este tiempo futuro, que en realidad ya está ocurriendo en Éfeso, de esta oposición al predicador fiel de la palabra, es la realidad de nuestros tiempos hoy también. Y muchas veces esa oposición no es una oposición antagonista, directa. De fuera de la iglesia sí, pero cuando se infiltra dentro de la iglesia no. Muchas veces puede parecer una sugerencia para que el sermón sea mejor, que tenga más historias, más anécdotas, que haya algo audiovisual, que sea como más entretenido. Por 1900 años no se ocupó, pero ahora sí. Eso nos ayuda, eso enriquece. En la parte teológica lo vemos también, cosas que son condenables desde el punto de vista doctrinal, siendo adoptadas por teólogos y grupos importantes y famosos de teólogos diciendo, esto proviene del mundo, pero es una herramienta útil. Con discernimiento en la iglesia podemos usarla. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, y creo que eso voy a expandirlo, si Dios lo permite, dentro de 3 semanas, el 15 de diciembre. Puede ser el pragmatismo, el deseo de hacer las cosas que son prácticas, más consejos prácticos. O apliquemos la mercadotecnia útil en el mundo, apliquémosla en la iglesia. Los métodos de liderazgo del mundo que han probado ser útiles, usémoslos dentro de la iglesia. No ofenda, no predique nada de que vaya en contra del consenso científico de nuestros tiempos. Creo que lo que hay detrás de eso es un deseo a no ser ridiculizados, a que las élites intelectuales del mundo no nos vean por menos, pero Dios determinó por definición, y lo leímos en 1 Corintios 1, 21, por diseño del Señor, el mensaje del Evangelio ante los que no creen en Cristo va a ser tomado por, y leí la lista de palabras, ridículo, locura, absurdo. No prediques de un Génesis del 1 al 3 literal. Eso va a ofender. No prediques de un diluvio a nivel planetario. Ya he dicho varias cosas. No sé si logran distinguir un común denominador de todas esas. La Escritura y su autoridad pasan a estar en un segundo plano. Eso es lo que ocurre. Podemos seguir con más ejemplos. Quizá el lenguaje que se habla en el mundo y que también es el que se habla en las iglesias acerca de las afecciones que tenemos en nuestro ser interior son las etiquetas de la psicología. Son las que conocemos, son las que ustedes van a usar cuando llegan y nos piden un consejo a nosotros. Pero nosotros no podemos adoptarlas, bautizarlas, sino que siempre tenemos que llevarlo. No, tengamos un momento, usemos los términos que están aquí. ¿Creemos que esto es suficiente? Usemos los términos que están aquí. Es la suficiencia de la Escritura, con mucha paciencia, con toda paciencia. Puede ser que diagnostiquemos las almas de acuerdo al manual de SM. De eso voy a hablar de fijo, si el Señor lo permite, dentro de 3 semanas. Estuve en una breakout session de la conferencia de pastores de Gracia Soberana sobre este tema. Ahí se ven también parte de las bendiciones de estar en una denominación. Juan Andrés y yo no disponemos de cientos o miles de horas para ponernos a estudiar estos temas, y con toda la rigurosidad que se requiere hacerles ver a ustedes la perspectiva bíblica de un tema del mundo en que no queremos meternos mucho, pero sabemos que no está alineado con esto. Bueno, gracias a Soberano hay un hombre que le ha invertido, creo que yo, miles de horas por la manera en que logró exponerlo a este tema, y tenemos esta herramienta para ahora venir a decirles a ustedes: tengan en cuenta eso, en dónde está nuestra confianza, cuál es el lenguaje que hablamos, qué es en lo que creemos. Puede haber otras personas que lo que quieran de sus pastores es que les hablen solo de los últimos tiempos, y ustedes podrán reconocer que hayan visto en el televisor o hayan visto en YouTube o podcast. Hay ciertos pastores que siempre lo que están hablando es de los últimos tiempos. Y bueno, detrás de esos pastores hay una congregación que lo que quiere es que todas las semanas le hablen de los últimos tiempos y que se siente que están cercanos al Señor porque están pensando solo en eso.
En lugar de enfocarse a lo que el Señor les pone al frente, también hay otros de que predican semana tras semana son temas políticos porque creen que ciertos avances políticos son los que van a hacer que se acelere la entrada del reino de Dios. Esos también están amontonando sus maestros que solo se enfocan en eso. Vimos en una época en que ya hemos pasado varias generaciones sumergidos en olas de feminismo, al punto que ya algunas cosas vienen a infiltrarse en la iglesia, cosas que no estuvieron por 1900 años con respecto al rol de la mujer en el hogar, en la iglesia, y de repente muchas iglesias evangélicas, lo que se creyó por 1900 años, por alguna razón ya no. ¿Tendrá algo que ver con las olas de feminismo del mundo? Que justo en este tiempo tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Enfrentamos los mismos tiempos difíciles que iba a enfrentar Timoteo. Muchas de estas cosas que digo no son un tema tanto en nuestra iglesia, pero sí ocurren en términos generales. Puede haber presiones para que sea predicado el evangelio de la prosperidad, un evangelio de la justicia social, o conceptos mundanos de diferentes cosas, del matrimonio, de la soltería, de la familia, hasta de mascotas, técnicas de crianza. Todo eso se infiltra. Y acá, hermanos, es donde es importante ese legado. Recordemos lo que hemos visto, la sucesión de predicadores fieles que terminaron bien su encargo, que hasta hicieron confesiones de fe. Eso nos ayuda porque cuando viene la presión del mundo con diferentes temas, nosotros podemos entonces pensar un momento, en medio de las presiones, esto es conforme a la fe dada una vez por todas a los santos, esto es conforme a la fe histórica apostólica que se ha preservado y que tuvo ese avivamiento en la Reforma, es conforme a eso, o esta cosa que por alguna razón insiste tanto en que ahora se ha considerado como una herramienta en la iglesia, o considerado como algo bueno, por lo menos no condenarlo. Es una moda del momento, más bien. Y ahí nos ayuda la historia de quienes han venido fielmente detrás de nosotros. Me encantaría expandir en los temas de aplicación, pero el Señor puede hacerlo en 3 semanas. Hermanos, no es una experiencia bonita, no crean, pararse aquí a hablar de estas cosas. No crean que uno se siente bien aquí a decir cosas que saben que les va a caer mal a algunos. De los puntos que he tocado aplicación, tal vez en algunos ya le cae mal a usted. Y no crean que es nada bonito. Los pastores debemos hablar con autoridad, no con la propia, con la autoridad de acá. Entonces no crean que uno se siente bonito como imponiendo autoridad y que como el pastor ya dijo, listo, eso es, sin que haya convicción en sus propios corazones. Se puede sentir feo a veces, y como ha dicho Juanjo a veces, ustedes no se ven, pero yo sí los veo, y no veo las caras de la gente cuando uno está predicando y toca ciertos temas. Pero aquí es donde uno debe sobreponerse a esos temas, como Latimer cuando estaba predicando. Es como darle una medicina a un niño pequeño. Uno ama al niño, uno quiere estar en buena relación con el niño. El niño, su relación contigo no va a estar tan bien en el momento que le das la medicina, pero si eres un padre responsable, si lo amas, si estás comprometido con su bienestar, le vas a dar la medicina. Aunque por un tiempo no le caigas bien. Así es también para un pastor. Tenemos que sobreponernos a estos temas. Para los que están preparándose para ser pastores, estén listos para la crítica. A veces no por estos temas, pero por otros. A eso estamos expuestos los predicadores. Y Pablo lo sabe, y en las instrucciones finales a Timoteo lo vamos a ver. Tenemos que estar comprometidos con algo mucho más grande del ejemplo que acabo de dar del bienestar físico de alguien, es con el bienestar de todas sus almas. Con eso estamos comprometidos. Y si insistimos con algo, es porque los amamos y a nuestro mejor entendimiento, que el Señor nos ha dado la capacidad de interpretar la Biblia, entendemos que eso es medicina para ustedes, como acabamos de leer en Proverbios 3. Esto es lo único que puede traer vida a un alma muerta en delitos y pecados. Esto es lo único que puede santificar el alma humana. Lo demás no digo que no pueda traer algún bien, pero jamás va a lograr lo que solo esto puede lograr. Y por ese camino sabemos que es en el que estamos en zona segura.
3 palabras: predica la palabra. Pastores, estamos comprometidos con predicar la palabra. Y a los demás, estás comprometido en velar que si empezamos a desviarnos de predicar la palabra acá o en los estudios bíblicos, vas a intervenir, a recordarnos que el camino es del Evangelio y de la correcta interpretación de las Escrituras, de que la enseñanza sea sana, pura, bíblica, verdadera. No es fácil mantenerse fiel. Por eso Pablo, en sus últimas palabras, escoge decirle esto a Timoteo, porque no es fácil. Hay un bombardeo continuo de afuera del mundo, a veces también desde dentro de la iglesia. Uno puede sentir como un pastor que se acumula un arsenal alrededor de uno y que le están disparando de todo lado. Y por un lado me empujan y por el otro me jalan y cuesta mantener un equilibrio. Y me están lanzando por allá pragmatismo, por aquí evangelio de la prosperidad, me están mandando feminismo, me están mandando marxismo, y un montón de cosas. Y puede sentirse como de volverse loco. Puede llegar a sentirse así. Son municiones por todo lado. Y en esos momentos, y por eso que tienen que cumplir ciertos requisitos de carácter los pastores, hay que mantenerse firme en medio de eso, en la única roca que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que Él nos ha comunicado y nos ha encargado. Es nuestra zona segura. En términos de aplicación, cuando estemos considerando nombrar a alguien para pastor y estemos en el periodo que ustedes como iglesia van a validar su carácter, tomen en cuenta estas cosas. Uno de los primeros requisitos que se nos dan para un anciano de la iglesia es que sea sobrio. Y ustedes pudieran decirnos: Andrés, Juan, Dani, este hombre que ustedes están considerando para la noción pastoral, yo considero que no cumple el requisito de ser sobrio porque está intoxicado de ideología de género, está intoxicado de evangelio de la prosperidad. O puedo ver algunas cosas en este hombre que me hace pensar que mucho de eso está metido dentro de su entendimiento de la Biblia y de su interpretación. Válido. Y le hacen un bien a la iglesia si nos lo dicen. Entonces, en medio de estas locuras y de estas fábulas que enfrentaba Timoteo, que también enfrentamos nosotros, que hay avalanchas de cosas mundanas a nuestro alrededor que empujan, que jalan, en medio de todo eso es que deben resonar, en medio de las amenazas, los 4 mandamientos que le da aquí seguidos el versículo 5 Pablo a Timoteo. Pero tú, sé sobrio en todo, todas las cosas, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces está todo este bombardeo. Y bueno, aquí algo que es importante al estudiar la Biblia, que es como esa palabra primera que está en cada oración, que esa primera palabra tiene un énfasis. Aquí lo que vemos que es el cuadro que nos está pintando Pablo es el encargo. Delante de Dios vendrá un tiempo con esos otros que van a estar en sus locuras, y aquí la primera palabra es tú. El encargo, Dios, los otros, tú. Timoteo va a distinguirse de los falsos maestros. Tú, en cambio, tú, sin embargo. ¿Cómo se va a distinguir Timoteo de los evasores? 4 mandamientos. En medio del caos y la locura de alrededor, incluso entre las iglesias, sé sobrio en todo. Puede estarse volviendo loco el mundo, ocurriendo un montón de cosas. Y bueno, aquí gracias al Señor tenemos un consejo pastoral, pero los que son un solo pastor pueden llegar a preguntarse: ¿será que todos tienen razón y que yo estoy loco? Si ya se infiltró mucha mentira dentro de la iglesia. Sobrio en todo. Estoy seguro en esto. Doy mi vida por esto. Porque amo a Cristo y amo su verdad. Sobrio en todo. No voy a permitir que sea contaminada la verdad de Dios con ninguna fábula o narrativa del mundo. No me voy a dejar arrastrar por eso. En medio del bombardeo, soporta las aflicciones. Te va a doler, te van a afectar relaciones, soporte las aflicciones. En medio de los ataques, haz obra evangelista.
Porque en medio de un ataque fuerte del mundo en contra de la verdad de la Biblia, en contra del Evangelio, pudiéramos como una reacción natural decir, lo que ocupamos es como encerrarnos dentro de nuestro búnker a resistir los ataques, y entendemos de guerra espiritual, que ya eso se ha predicado aquí desde este púlpito. La guerra es vamos y reclamamos para Cristo quienes están ahorita en el lazo del diablo. Entonces, no podemos enfocarnos solamente en preservar y mantener aquí, porque se cumple el encargo también transmitiéndolo a otros. Y tiene que seguir para la siguiente generación. Entonces, hay que hacer obra evangelística. Y por último, cumple tu ministerio. En medio de una carrera larga y fatigosa, cumple tu ministerio. Esta palabra cumple lo que significa es que tiene que llegar hasta el final bien. En este año hemos visto caer a predicadores, los hemos visto tropezar, predicadores que han predicado la palabra fielmente, ya en sus 63 o 70 años, los hemos tropezar muy cerca de su meta. Pero el que es fiel es el que es fiel hasta el final. Hasta ese momento en que ya terminó el encargo, se puede decir, este fue fiel. Y esto le está diciendo Pablo a Timoteo aquí en ese último mandamiento. Y eso nos lleva al último punto. El elogio por el encargo cumplido. Tenemos en los versículos 6 al 8. Entonces, recapitulo el encargo. Dios, los otros y sus locuras, tú, Timoteo. Y aquí la primera palabra que usa Pablo es yo. Ahora Pablo quiere que Timoteo lo vea a él. Timoteo en un sentido es el sucesor de Pablo. Aquí es como, lo pienso como en una carrera de atletismo. Les digo, han visto carreras de atletismo de relevos, en que para asegurar la continuidad de los relevos utilizan una estafeta. Este objeto que tiene que pasarse un atleta al siguiente. Y Pablo y Timoteo están en esta sucesión. Pablo es el que comparte el evangelio a Timoteo. Timoteo pasa a ser un siervo del Señor. Hay un tiempo en un relevo en que los dos están corriendo y los dos están sosteniendo la estafeta, pero llega un momento en que el que acaba de terminar su turno tiene que soltar. Y aquí es donde Pablo le dice a Timoteo, y tal vez Timoteo no se lo esperaba, pero Pablo le dice a Timoteo, ya llegó el tiempo de partir. Ya es el momento en que yo tengo que soltar y tú tienes que seguir siendo fiel, y ya no vamos a estar creciendo juntos. La palabra que se usa también puede usarse para barcos. Cuando dice que es el tiempo de su partida, es como, ya estamos acá levantando, porque es mi momento de zarpar e ir con el Señor. Ha acabado mi turno, ahora te toca a ti. Y quiero que veas no solamente que ahora te toca a ti porque está terminando mi turno. Quiero que veas cómo estoy terminando yo mi turno. ¿Y cómo lo ha terminado? La pelea bien peleada, la carrera completada hasta donde le tocó a Pablo, la fe cristiana apostólica la guardó bien Pablo hasta el final, porque pudiéramos pensar, aquí cambia un poco la ilustración, pudiera suceder en la carrera de relevos por alguna razón que la estafeta que salió al inicio no fuera la misma que llegó al final, y eso sería inválido. No, la estafeta que recibió Pablo de Cristo mismo, el evangelio puro, es exactamente la misma estafeta que le está entregando a Timoteo en este momento, y dice, es la misma. Estoy tranquilo delante del Señor cuando me juzgue, que el evangelio puro que recibí de Cristo es el mismo que te estoy entregando y ya te entregué. Aquí las palabras que usa Pablo no es que durante sus últimos días en su encarcelamiento él todavía va a estar corriendo. Los verbos que utiliza dicen, ya yo terminé. Timoteo, aquí con esas palabras, ya yo terminé. Es como la pintura ya completa, no le falta ninguna pincelada. Y terminé bien. Entonces, no solo quiero que sepas que es tu turno, porque ya se termina el mío. No solo que veas cómo terminé bien. Lo que quiero es animarte. Mira ahora lo que me queda a mí por delante, ahora que he terminado bien, para animarte, motivarte a que tú también termines bien. Y le dice,
Timoteo, ¿sabes qué queda para mí por delante? ¿Qué hay para mí en el futuro? Para ti es difícil, pero el Señor va a estar contigo. Vienen tiempos difíciles donde debes sostenerte fiel. Pero cuando llegues al punto en el que estoy yo, ahora que ya terminé, ¿qué tengo yo por delante? La corona de la justicia. Voy a ser galardonado por el Señor. Y Timoteo, esta promesa no es solo para mí. Esta promesa también es para ti si terminas bien. Sostenido por el Señor, no es en tus fuerzas, sostenido por la gracia del Señor y su poder. Y esta promesa no es solo para mí y para ti, es para todos los que aman al Señor de una manera, que aman su verdad y van a demostrarle ese amor al Señor, ese amor por su presencia, ese amor por su venida, de que van a retener bien, van a predicar la palabra, van a cumplir el encargo fielmente hasta el final. Para todos esos es la promesa. Y queremos ser parte de esa promesa. No queremos ser parte de un teléfono chocho. Queremos que la siguiente generación, el mensaje que le comuniquemos sea el evangelio puro, sin contaminante de nuestra generación. Porque es inútil el esfuerzo si la estafeta que se entrega al final no es la fe cristiana apostólica, sin agregarle, sin reducirle. La semana pasada Juan nos habló de replicar la vida de Cristo y nos habló de Pablo siendo un imitador de Cristo y que entonces también se puede replicar la vida de Pablo, y habló que a nivel de iglesia podemos ser una iglesia ejemplar que se puede imitar. Entonces, en ese sentido, quiero animarlos a que seamos una iglesia caracterizada por la predicación de la palabra, de la fidelidad a la verdad que Dios nos ha entregado, y que así podamos ser una iglesia ejemplar. Hoy les digo que el camino se traza siendo fieles al encargo de predicar la palabra sin mezclarla con nada. El encargo que Pablo le da a Timoteo nos compete hoy, y estamos comprometidos con no huir de comunicarles todo el consejo de Dios, incluidas las doctrinas que sean más atacadas en nuestro tiempo, que es impopular hablar de eso desde el púlpito. Como bien dijo Lutero, la lealtad del soldado se prueba allí en donde ruge la batalla. E incluso si es firme en el resto de campos de batalla, si se acobarda en ese punto, sería una mera huida y una desgracia. Les pido que oren por nosotros, los pastores, para que terminemos bien, los maestros de Biblia, todos quienes lo enseñan en la iglesia, que podamos terminar bien, que podamos ser fieles, que no huyamos de abordar los temas que son la lucha de nuestro tiempo, la que nos toca pelear, que podamos hacerlo con fidelidad, sin apartarnos del evangelio. Oren por la iglesia como un todo, que sepamos preservar la verdad que Dios nos ha encomendado, que es la medicina para nosotros, el evangelio, la suficiencia de la escritura. Y conforme al propósito que les comenté al inicio, comprométete con la preservación de la predicación de la palabra en esta iglesia. Oremos. Padre, te agradecemos porque hemos recibido vida nueva en Cristo por medio de una palabra viva que hiciste llegar hasta nosotros, que fue sembrada y está rindiendo fruto de salvación y también de santificación que solo viene también por tu palabra, que es perfecta. Que sea nuestra lámpara, Señor, que sea nuestra lumbrera, que trace el camino que debemos recorrer, Señor. Queremos vivir fielmente para ti. Guárdanos del error, Señor, y ayúdanos a que seas honrado en medio de nuestras palabras, Señor, en medio de nuestro actuar, Señor. Queremos llegar al final todos bien. Guárdanos de los desvíos, que seamos un pueblo de tu palabra, un pueblo que persevere, un pueblo en el que tu palabra es honrada y glorificada. Confiamos en ti, Señor, no en nuestras propias fuerzas.
Guárdanos del temor del hombre, guárdanos de cobardía, guárdanos de la presión externa, y que veamos el gozo puesto delante de nosotros, que es tu venida, tu presencia, Señor. Queremos ser fieles a ti y eso es lo máximo para nosotros, porque te amamos. Cristo, tú eres la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Cristo, guárdanos de cosas que pensemos que tienen utilidad, que son válidas, que en algo contribuyen y aportan, pero que sean un estorbo al Evangelio, Señor. Que sean un estorbo a terminar bien la carrera y pasar la estafeta pura del Evangelio. Fortalécenos, llénanos de sabiduría y discernimiento para que podamos ser fieles. Te damos las gracias. En nombre de Cristo. Amén.